Ahora sí, ¿verdad? ¿Se me veis, se me escucha? ¿Me podéis confirmar? Ahora sí, gracias, Susana. Efectivamente, me apareció el micrófono anochado. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya son las 8. Nada, voy a hacer una pequeña introducción y vamos dando un poquito de tiempo a que los compañeros rezagados se unan a la SPV, si os parece. Bueno, en primer lugar, pediros disculpas por haber cambiado la hora, porque me ha surgido un inconveniente que no podía manejar y hemos modificado la hora a las 8, así que bueno, en primer lugar, pediros disculpas y agradeceros que a estas horas estéis ahí al otro lado escuchando una SPV que espero sea entretenida, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente comentaros, es la segunda SPV. Si recordáis la SPV anterior, estuvimos hablando, bueno, un poco de innovación en general, y hoy vamos a hablar de una parte de innovación, pero desde un punto de vista más empresarial, por decirlo de alguna manera, y de las implicaciones que tiene a nivel, pues, tanto de alianzas como de posibles estrategias dentro de lo que es la innovación en cuanto precisamente a estas alianzas. La SPV, como la anterior, va a estar dividida bueno, en este caso en tres partes. Una primera donde hablaremos de cómo se protege la tecnología y podríamos hablar incluso de cómo se protege la innovación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tecnología tenemos la tendencia, una mala tendencia, una mala costumbre, de asociar tecnología con innovación, ¿de acuerdo? Ya hablamos el otro día, si mal no recuerdo, de que sí, que la tecnología forma parte de la innovación, pero la tecnología no deja de ser una herramienta, ¿de acuerdo? Esto quizás, y la protección de la tecnología, esto es un tema que yo entiendo que sigue siendo importante, pero que la tendencia será hablar cada vez menos. Estamos hablando de manera muy general de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, de la protección de marca, ¿de acuerdo? De patentes y en definitiva, bueno, la manera de poner ciertas barreras, hablaremos de ello en detalle hoy, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver si esto tiene sentido en el mundo actual, porque insisto, esto es algo que viene, yo creo que heredado de una época muy diferente a la que hoy estamos viviendo, ¿vale? Luego, en una segunda parte, hablaremos de lo que es la transferencia tecnológica, ¿vale? Una forma interesante de transmitir la innovación entre diferentes entidades, organizaciones, corporaciones, ¿vale? Lo veremos. Y luego unas dudas y preguntas final para todos aquellos que, ¿no?, que hayan quedado con alguna duda al respecto. En cualquier caso, aunque ahí el punto 3 es el de dudas y preguntas, aquellos que habéis estado en la SPV anterior, ya lo sabéis, a los que no, os lo digo, me interrumpís en cualquier momento, ¿vale? Yo tengo un ojo puesto en el chat y los comentarios que podéis hacer, las aportaciones, alguna pregunta que os haré, la trataré de seguir por ahí con un poco de orden en la medida que pueda. ¿De acuerdo? Está más o menos claro, ¿verdad? Pues si os parece, lo que hacemos es que nos metemos ya en el tema del día. Vamos a ello. ¿Es importante proteger la tecnología y por qué? Esta es la primera pregunta que nos planteamos, ¿vale? Evidentemente, parece, ¿no? Parece, y sería un acuerdo al que todos estaríamos unidos, y es que es importante proteger la tecnología por los motivos que os indico ahí. El desarrollo de tecnología, ¿vale? El innovar, de forma más general, requiere un elevado coste, ¿vale? Evidentemente toda innovación por su novedad y por aquello que supone de diferente respecto a lo anterior, tiene asociado generalmente un elevado coste de desarrollo. Parece lógico que ese elevado coste de desarrollo en alguna medida sea protegido por una exclusividad en la explotación de los resultados derivados. Una exclusividad que lo que hace a través de esta protección de la tecnología es generar una barrera, ¿vale? Generalmente una barrera de entrada a competidores que se pudieran aprovechar de una tecnología sin haber invertido recursos en ello, ¿de acuerdo? Me dicen, no se ve la pantalla completa de la diapositiva. A ver si eso lo puedo solucionar. ¿Así? ¿Puede ser que ahora se vea? ¿Ahora sí? Vale, perfecto.
Gracias. Era darle solo aquí un botoncito. Venga, pues era... Ahora sí, ¿no? Me confirmáis que todos, o los que podáis, me confirmáis que correcto, mejor que antes. Sana decía que sí, Celeste, no sé si los demás tienen problemas o tenían problemas para ver la pantalla. Bueno, como no veo respuestas, asumo que todos la veis. Venga, pues continúo. Y además el desarrollo de tecnología, en definitiva innovar también, tiene un riesgo. Aquel que innova, que se adentra en caminos que no han sido recorridos, asume un riesgo. Y por tanto parece también sensato que exista una protección, ¿vale?, que garantice una retribución de ese riesgo que una empresa asume a la hora de innovar, a la hora de desarrollar tecnología en concreto que estamos hablando. En esta garantía de retribución y sobre todo en esa exclusividad de explotación, si la tecnología, si la innovación es relevante, lo que nos permite es tener, insisto, como hablábamos el otro día, una ventaja competitiva transitoria. Lo ponemos entre paréntesis, ¿verdad? Ya el otro día comentamos durante un buen rato la SPV el concepto de ventaja competitiva transitoria y cómo ésta se enfrentaba a la ventaja competitiva sostenible del concepto porteriano de ella, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también la protección de la tecnología es importante porque no solo reduce el riesgo asumido genérico que la innovación tiene, sino también el riesgo de la comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir en definitiva es que cuando tú has desarrollado una tecnología, podría venir alguien, copiártela, ponerla en el mercado y como no tiene unos costes como los que tú has tenido, como los que una empresa ha tenido a la hora de desarrollar esa tecnología por todos los recursos invertidos, podría incluso hacerlo más barato que tú. De tal manera que eso tiene un riesgo de comercialización, existe un riesgo de comercialización alto para aquellas empresas que desarrollando nueva tecnología, innovando, no tuvieran un mecanismo de protección de la misma. Podrían ser cobrados fácilmente a pesar de haber sido precisamente los innovadores, ¿no? Sería un contrasentido. Pero claro, sin embargo, ¿tiene siempre sentido o tiene todo el sentido del mundo proteger la tecnología? ¿Vale? Y os pongo como ejemplo y ahora me contestéis a la pregunta y bajo qué condiciones creéis, si es que existe alguna, que tiene sentido quizás no protegerla. Y si tiene sentido o tanto sentido protegerla hoy como se hacía hace 20 años. Casos, Tesla. ¿A alguien le suena el caso de Tesla? Tesla Motors. ¿No? ¿No suena Tesla Motors? No, sí, dice Diego. Susana dice que no. Bueno, parece que en general no suena mucho. Bueno, Tesla Motors hasta hace, diría, 3 semanas, recientemente, no ha sido adquirida por Apple. Apple ha intentado adquirirla. Ha habido unos cortejos de unos a los otros, pero finalmente no ha habido compra. A Tesla, y relacionado con Apple, se le llama el nuevo Apple. Se le compara a Apple en el campo del sector de los automóviles. Os decía que hasta hace 3 semanas, Tesla Motors se definía como una empresa de vehículos, ¿vale? Vendía vehículos eléctricos, ¿vale? Que es su gran diferencia, vehículos eléctricos de gama alta, ¿de acuerdo? Hace 3 semanas Tesla empezó a definirse como una empresa de energía, ¿vale? Dice Diego, es verdad, la empresa que ha sacado la batería para el hogar. Efectivamente, son unas baterías que permiten la acumulación de energía durante una parte del día para consumirla posteriormente. Por eso, y esto sucedió, pues eso, hace cuestión de 3 semanas, un mes, y a partir de ese momento Tesla dice que es mucho más que una empresa de motores, que es una empresa de energía, ¿no? De energías renovables, que es la gran apuesta de Tesla, ¿no? Tesla se marca como misión como misión corporativa la eliminación de las emisiones de CO2, ¿de acuerdo? A través de este compromiso que adquiere corporativo. Bueno, al caso, Tesla durante una temporada ha protegido su tecnología, digo una temporada relativamente corta para lo que hablamos en el ámbito tecnológico, y lo que ha sido es abrir sus patentes. Ha abierto las 256 patentes que tenía, las ha abierto, las ha hecho públicas en verano del año pasado,
con una cierta limitación, pero realmente una limitación muy pequeña, y es que debe hacerse buen uso de esa tecnología, de esas patentes que ha liberado. Por lo tanto, aunque lo tuvo protegido durante una temporada, ha decidido no protegerlo. Open source, conocéis open source, las plataformas, software, donde se desarrolla código abierto, código que no está protegido, ¿vale? No digo que sea gratuito ni que las empresas sean altruistas, digo que los códigos, el software que se utiliza es un software de código abierto y de adquisición libre. Lo que se cobra después son las personalizaciones. Android. Android lo conocemos todos, no hace falta que os lo explique. El que no tiene iOS en su móvil, el que no tiene un iPhone, salvando los que tienen teléfonos con sistemas operativos de Windows, en general pocos, al menos de momento, tiene un Android, ¿de acuerdo? También es un sistema operativo abierto, no hay patente del mismo. Linux, otro sistema operativo, en este caso para PCs portátiles, ¿vale? También en código abierto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente se ha vuelto loca, ¿vale? Dice Dalí, en el ámbito tecnológico que avanza a pasos agigantados, proteger no resulta del todo coherente porque la evolución es tan rápida que los tiempos de protección resultan obsoletos. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Qué opináis al respecto? ¿Tiene sentido proteger la tecnología? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Puede haber algún motivo para no hacerlo? ¿Por qué Tesla ha abierto sus patentes? ¿Por qué Android no tiene protegido su sistema operativo? ¿Qué os parece? Venga, os dejo ahí unos segundos para que comentéis. Comento yo y continuamos. Venga. Buen comentario, vale, en cualquier caso. Efectivamente. A día de hoy y sería una de las razones a esgrimir, el que parece que no tiene mucho sentido proteger la tecnología, o al menos en el concepto más clásico, porque efectivamente se avanza tan rápido que cuando tienes la patente concedida, que es otro problema que hay, tu tecnología puede haberse convertido en obsoleta, ¿no? Dice Susana que yo creo que pasado un periodo deja de tener sentido la protección porque incluso para la propia empresa puede quedar obsoleto. Efectivamente, eso viene en la misma línea que comenta tu compañera Dalia, y efectivamente con esos periodos la tecnología queda obsoleta y aunque no estuviera protegida nadie la copiaría porque ya realmente no serviría para gran cosa. Es mejor masificar y vender en el mercado que proteger, por supuesto, eso siempre es la mejor fórmula para que las cosas vayan bien, que ganar mercado, vender y que sean los propios clientes los que nos protejan a través de su predilección por nuestros servicios o productos. Pero entonces, más allá de eso, ¿por qué Tesla ha abierto sus patentes? ¿Por qué Android? Porque Android, en realidad, con su sistema operativo no gana mucho, ¿no? Dice Lina que tal vez lo más importante son las estrategias de comercialización, antes que ser el único pagando grandes sumas de patentes. Bueno, es un muy buen punto, Lina. Y de hecho, bueno, veo que no acabáis de animaros, avanzo un poquito más. Va muy en la línea de lo que ha ocurrido con Tesla. Tesla ha abierto sus patentes porque dentro de las patentes que tiene, a Tesla le interesaba copar el mercado. Tesla tiene unos costes de desarrollo de su tecnología muy elevados, tiene ciertos inconvenientes a nivel operativo de sus vehículos, ¿no? Podéis imaginar cómo puede ser la carga de los vehículos eléctricos cada 400 kilómetros, lo cual requeriría de una gran densidad de puntos de recarga, como las gasolineras actuales, ¿no? Pero para vehículos eléctricos. El abrir su patente y el tratar de hacer que su patente, su tecnología, se convierta en el estándar del mercado, le facilita muchísimo su forma de crecimiento. ¿Ganan otros? Sí, por supuesto, pero sobre todo ganaría él, ¿vale? Eso es un buen motivo para no proteger la tecnología. Algo parecido le pasa a Android, por ejemplo. Android, ¿por qué no está protegido? Porque a Android lo que le interesa es copar el mercado. Si todos los teléfonos del mundo estuvieran con la tecnología de Android, al final Google acabará teniendo una primacía sobre ello porque no deja de ser el creador y el que tiene, aunque el código, como digo, se puede toquetear, no deja de ser el patrón, el estándar, de manera que Google se convierte en referente en este sentido, ¿vale? Estos pueden ser motivos para no proteger la tecnología, convertirte en el estándar. Dice Héctor, cobertura de mercado a través de tecnología abierta. Sí, efectivamente, llegar a más gente
para que todo el mundo conozca que esa es, o todo el mundo utilice eso que es tu tecnología para convertirla en una tecnología adoptada de manera general por todos, ¿no? Hay una teoría, no sé si cierta o no cierta, y es que muchos programas piratas, o dicho de otra manera, a las empresas de software le interesa y permiten que haya software pirata de sus productos, porque precisamente eso hace que la gente se acostumbre a usarlos y cuando llegan al mercado profesional, donde digamos que el trabajar con programas que no tienen licencia oficial podría ser un problema, lo que ocurre es que la gente se decanta por eso que ya conoce. De tal manera que en ese sentido el tener acceso a un software sin licencia, ¿vale? De manera pirata, lo que hace es beneficiar, es una inversión casi de futuro. Dicen que las propias las propias versiones piratas, desconozco si es así, ya es algo que se dice, están introducidas en el mercado por las propias empresas, ¿no? Dice Susana, es una estrategia de fidelización. Es una estrategia de crear una barrera de salida, diría yo, ¿vale? Porque si tú precisamente te conviertes en un estándar de mercado, lo que haces es que todo el mundo lo utilice. Y es una manera de que cuanto más utilizado sea, más difícil sea, porque está muy extendido el uso de lo que es tu tecnología, ¿vale? No es tecnología exactamente el ejemplo que os voy a poner ahora, pero sirve para ilustraros de lo que hablo. WhatsApp, ¿vale? ¿Recordáis cuando WhatsApp lo compró Facebook? ¿Sí? Seguro que sí, ya hace cosa antes en las navidades pasadas, un poquito antes. ¿Recordáis que en ese momento había otra aplicación, Telegram, que en cuestión de 10 días tuvo millones de descargas, ¿verdad? No sé si lo recordáis o conocéis este hecho, esta circunstancia, sí. Yo lo descargué, yo también lo descargué. La realidad es que ¿cuántos de nosotros lo usamos de manera diaria? La realidad es que pocos, ¿vale? Yo no, yo tampoco, Susana. Y probablemente la mayor parte de la gente que se lo descargó no lo esté usando. ¿Por qué? Porque la gente con la que tú te comunicabas a través de WhatsApp sencillamente no se cambiaron a otra tecnología. Traducido, no se cambiaron a otra aplicación. Eso lo que había generado WhatsApp en ese efecto de red, que es lo que se llama en este caso, es una barrera de salida muy potente para evitar que otro competidor, en este caso Telegram, se llevara la cuota de mercado. Fue un intento fallido generado precisamente por haberse convertido en cierto modo en el estándar de la mensajería instantánea. Cuando tú hablas de este tipo de mensajes, de mensajería instantánea, no dices te mando un Telegram, no, es te mando un WhatsApp. Se ha convertido en el estándar, en definitiva. Bueno, esto es una manera de ilustrarlo y de entender el por qué no siempre, ¿vale? Recordamos, cambiamos muy rápido, la tecnología avanza, se queda obsoleta rápidamente, capacidad para convertirte en el estándar y por tanto dominar el mercado como referente. Hablaba Natalia de convertirse en líder por posicionamiento. Efectivamente, eso también es un buen motivo para no hacer eso, en definitiva. Este tipo de cuestiones son las que pueden estar, soluciones de carácter estratégico, el no proteger la tecnología en determinados contextos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Venga, pues si no hay preguntas, continuamos. ¿De acuerdo? Venga. ¿Cuáles son? Y esto lo voy a pasar relativamente, bueno, esta parte no, la siguiente la pasaré relativamente rápido. Bueno, las funciones básicas de la propiedad industrial, porque hablo de la propiedad industrial en nivel mundial, está reconocido como tal. Yo me voy a centrar sobre todo en el mercado español, porque la legislación de propiedad industrial, de propiedad intelectual, en definitiva de protección de la tecnología, varía bastante de unos países a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo os cuento aquí, que está referido a España, cuando os toque aplicarlo en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Alemania, en Portugal, estas cosas pueden variar, ¿vale? De tal manera que en cada caso concreto habrá que analizarlo. Pero bueno, en cualquier caso, esta primera diapositiva es una diapositiva general, ¿vale? Donde se establecen las bases del por qué. ¿Por qué la propiedad industrial? Ya lo hemos visto anteriormente, el por qué proteger la tecnología. Y esto va un poco en la misma línea. Las funciones básicas de la propiedad industrial es proteger el proceso de innovación,
en los términos que ya hemos comentado. Es una manera de asumir menos riesgo en la comercialización, de garantizar un cierto monopolio de la explotación de una determinada tecnología o de una innovación durante un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hemos venido hablando. Pero también promueve la competencia, por lo que se denomina el efecto arrastre. Ocurre que cuando una empresa tiene muchas patentes, ¿vale? Viendo un caso concreto de propiedad industrial, lo que hace es que las demás empresas lo saben. Esto lo que hace, digamos, es una especie de efecto envidia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera coloquial, que obliga o que hace que las demás empresas se vean impulsadas, arrastradas, por eso se llama efecto arrastre, a aplicarse mucho más a la hora de desarrollar tecnología o innovación. Por otro lado, la propiedad intelectual también tiene su parte positiva o negativa según con el prisma que se mire, ¿vale? Cuando una empresa protege una innovación, una tecnología a través de la propiedad industrial, ha de dar información sobre esa tecnología. Por un lado, este volcado de información hace que se pueda proteger la misma, pero por otro lado se da mucha información a la competencia, ¿de acuerdo? Es una fuente de información y, como se suele decir, quien hace la ley hace la trampa, y pequeñas modificaciones de una tecnología puede dar lugar a una tecnología que no necesariamente estaría incumpliendo los derechos de propiedad intelectual de otra compañía que haya hecho algo parecido anteriormente. Y por otro lado, otra función básica de la propiedad industrial es facilitar los procesos de transferencia tecnológica. ¿Por qué? Precisamente por esta información que se vuelca, ¿de acuerdo? Y por esta protección que existe de esta tecnología, de esta innovación, lo que permite es hablar de una manera mucho más clara y transmitir mucha más información de la que transmitirías si tu tecnología pudiera ser copiada fácilmente y no tuvieras protección, ¿de acuerdo? ¿Están entendidas las funciones básicas de la propiedad industrial? ¿Sí? Sí, venga, perfecto. Pero claro, como ya podéis ver, empiezan a existir ciertas fricciones, ¿de acuerdo? Y que se pueden plantear, y de hecho se plantean como críticas al modelo de propiedad industrial tal como está planteado, y esto sí puede decirse casi a nivel mundial, ¿no? Estas críticas son en general aplicables en cualquier lugar. Por un lado, ¿no? Estamos hablando de que se genera un monopolio en base a una tecnología. Esto, en parte, crea unas barreras de entrada que en algunos casos pueden considerarse abusivas, ¿vale? Ya os digo que son tendencias generales de crítica, pero que existen y que, bueno, que tienen su razón de ser. Podemos o no estar de acuerdo con ello, ¿vale? Yo aquí os las comento y, bueno, al final el objetivo de esto es que vosotros también tengáis vuestra propia opinión y seáis capaces de construir de manera crítica una opinión al respecto. Como os digo, críticas en relación al abuso que genera la creación de barreras de entrada. Si yo tengo protegida una tecnología, una innovación, pues al final estás generando una barrera de entrada a otros posibles competidores. ¿Es lógico? Sí. ¿Es lógico como está planteado en la actualidad, con una gran cantidad de años de protección y unas condiciones estrictas? No lo sé, ¿vale? Desde mi punto de vista, creo que no. Otra crítica importante que hay es que la propiedad industrial suele tener un carácter, en general, nacional. Existen acuerdos a nivel, por ejemplo, en Europa, a nivel europeo, para aquellos países que firman un tratado, un convenio, un acuerdo, donde puede registrarse la propiedad industrial y esta ser extensible a todos aquellos países que hayan firmado el acuerdo, ¿vale? Pero es algo de carácter voluntario, ¿vale? No es algo que exista de manera generalizada, sino que cada país, digamos que se une a este acuerdo o no se une en función de sus intereses. Por lo que, insisto, en general las patentes o la propiedad industrial tiene carácter nacional, de tal manera que has de registrarte en todos y cada uno de los países en los que tú tengas algún interés, ¿no? Luego, por otro lado, hay una crítica, y es la existencia, insisto, generalizada, desde luego en España es así, con un único periodo de protección. Ahora veremos los periodos. En el caso de las patentes, el periodo de protección es de 20 años, y esto es independiente del sector, que es quizás el punto
más crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo se protege una innovación de una farmacéutica con la innovación de una tecnología para visión nocturna, ¿vale? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Habría que de alguna manera, bueno, discriminar sectores con periodos de protección diferentes? En la actualidad no se hace así y es una crítica que está sobre la mesa. Por otro lado, otra crítica que hay, desde luego aplicable en España, que es la legislación, y esto sí que es quizás más específico de aquí, es a la que me referiré, para que pueda ser protegido por propiedad industrial, se exige que sea una novedad a nivel mundial. Como os podéis imaginar, existe una gran dificultad a la hora de garantizar que algo que se está introduciendo en lo que es en España la Oficina Española de Patentes y Marcas se pueda garantizar que eso es una novedad mundial. Esto genera una lentitud en todos los procesos, una gran burocracia, aparte de una cierta inseguridad, porque es difícil, muy difícil, saber si existe o no a nivel mundial otra patente parecida, similar o incluso igual a la que se está solicitando registro. Objetivo de esta diapositiva, uno, que conozcáis el por qué tiene sentido y cuáles son las funciones básicas de la propiedad industrial, pero por otro lado también haceros ver que hay que ser críticos con la forma en la que en la actualidad se protege la tecnología, se protege la innovación. Existen fricciones, existen aristas y muy posiblemente esto debería estar cambiando ya. Debería estar cambiando ya porque esto se basa en un mundo mucho más estático del que hoy en día vivimos, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto sea una de esas cosas que dentro del mundo de la innovación, de la tecnología, insisto, deban ser revisados. Dice Susana, está claro que tal y como está legislado, resulta absurdo en muchos puntos. Sí, yo creo que también, Eso es así y requiere de una buena dosis de actualización, ¿vale? Complicado, porque aquí hay muchos intereses, ¿vale? Hay muchos intereses mezclados porque cada vez que se registra una patente, una marca, en definitiva, se utilizan la protección a través de propiedad industrial, se derivan unos ingresos para determinados organismos, ¿de acuerdo? Y bueno, es complicado y existen intereses cruzados. Ya insisto ahí, ¿no? Planteo las preguntas de la propiedad industrial supone una sobreprotección de la innovación, de la tecnología, una sobreprotección a aquellas empresas que están innovando. Es ineficiente por la cantidad de tiempo que puede consumir respecto del beneficio sacado. Existen toda una serie de intereses alrededor, intereses sectoriales, intereses incluso de los propios organismos. Es un tema complicado, ¿vale? Es un tema complicado, pero bueno, el único objetivo es que os deis una idea más o menos general de lo que hay, ¿de acuerdo? Y ahora sí que estoy hablando de algo que es específico de España y que en algunos países se replica, pero que no puede ser general, ¿de acuerdo? Insisto, en cada caso concreto, cuando queráis vosotros patentar algo o proteger algo en una determinada región, debéis iros a la legislación propia de cada uno de estos lugares, ¿de acuerdo? Pero dice Héctor que la ley de cada país es cómplice de este abuso que se generan con las patentes y ahí debemos intervenir. Sí, no sé si nosotros debemos o podemos intervenir directamente como individuos, pero desde luego las personas que tienen capacidad, cuanto menos deberían hacer una revisión crítica del sistema. Ya os digo que es mi opinión. Seguramente si habláis con otras personas os dirán que no, que el sistema como está es perfecto. Bueno, es un debate que existe, ¿vale? Continuando. En estos mecanismos básicos de protección y hablando de la legislación española, hay varias maneras, ¿vale? Ahí se puede proteger la tecnología, la innovación mediante secreto, ¿vale? O mediante propiedad industrial. ¿Qué quiere decir proteger mediante secreto? Que realmente lo único que existe es un compromiso, ¿vale? Entre aquellas partes en las que se intercambia información para evitar que esa información se difunda. Una ventaja, pues que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Simplemente es un acuerdo normalmente expreso, aunque puede ser también tácito. Pensad, por ejemplo, en aquellas empresas en las que podéis trabajar, que trabaja con información relacionada con tecnología, con innovación. Generalmente
solemos, cuando entramos en esas empresas, firmar junto con el contrato pues ese compromiso que tenemos de no revelar información interna de la empresa. ¿Desventajas? Pues como digo, es poco seguro, no existe una garantía, ¿vale? Es muy complicado garantizar el secreto. Y además supone una posición defensiva, en la cual en la empresa poco puede hacer. Puede hacer algo una vez que el secreto ha sido revelado. Pero bueno, es una posición realmente que no tiene capacidad de intervención previa, ¿no? ¿Vale? ¿Se usa? Sí, por supuesto que sí, pero ya os digo que en general, bueno, pues no tiene los niveles de seguridad que tecnología importante requiere. Dice vuestra compañera Dale, secreto industrial, ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. Sí, bueno, eso sería un ejemplo. Un ejemplo, bueno, no sé si es exactamente, la verdad es que la figura de la Coca-Cola está la marca y la marca está como patente, pero la propia figura no sé si está protegida por secreto industrial. La verdad es que es una buena pregunta y no sé responderte. Pero bueno, si tú me dices que es así, perfecto, sería un buen ejemplo. Probablemente Coca-Cola lo tenga. ¿Qué ocurre? Que al menos hasta donde yo sé, la fórmula está en 2 o 3 lugares del mundo, metida en una caja fuerte de la que saben la clave, la forma de abrirla no sé cuántas personas, ¿no? Si lo sigue siendo, los teóricos de intelectual y de propiedad intelectual lo citan recurrentemente. Perfecto, pues nada, así es, si tiene la fórmula protegida, en algún lugar podremos ver su composición, aunque no exacta, pero sí al menos en sus componentes, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, por un lado de información y por otro lado puede ser un problema porque alguien puede llegar a replicarla, ¿de acuerdo? Continuamos. Pero bueno, la verdad es que me quedo con lo de la Coca-Cola porque tendría que mirarlo, porque al final recordemos que las patentes tienen caducidad, ¿de acuerdo? Y al tener caducidad, de alguna manera, ha de poderse renovar la fórmula de la Coca-Cola. No sé cómo lo hacen, la verdad. No sé cómo lo hacen. Ya os digo, suena, parece que sí, pero han pasado más de 20 años desde que Coca-Cola a lo mejor no cambia la fórmula y habría que enterarse bien de cuál es la manera en la que a nivel legal esta fórmula está protegida, más allá del secretismo que hay alrededor de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, me lo apunto y lo miraré porque es un tema que es interesante, que ya decía. Así que gracias por el apunte, Celeste. Y la lía, perdonad. Bueno, continúo. Y luego la propiedad industrial, ¿no? Mediante secreto, una fórmula muy sencilla, ¿de acuerdo? Pero que tiene sus limitaciones. Y la propiedad industrial es la fórmula fundamental y desde luego la más habitual de proteger la tecnología y proteger la innovación. En España la propiedad intelectual, una forma de propiedad industrial, solo afecta a lo que son los derechos de autor, ¿vale? Esto que seguramente hayáis escuchado más de una y dos veces, ¿no? El tema de la música, libros, etcétera. Y luego tenemos en sí misma la propiedad industrial, que es una invención de aplicación práctica. Y esto es clave, la aplicación práctica. Si no, no puede ser declarado, no puede ser protegido mediante propiedad industrial. La propiedad industrial existen varias categorías en las cuales tampoco voy a entrar porque no merece la pena, únicamente las cito. No merece la pena porque ya os digo que en cada país esto es diferente, ¿vale? En general, no en todos los países es igual, por lo tanto no merece la pena más que sean nombradas para el caso concreto de España, que es donde estamos, ¿de acuerdo? O donde creo que estamos todos los asistentes, aunque no tendría por qué ser así. La tecnología nos lo permite. Bueno, sigo. Puras invenciones o creaciones técnicas, ¿vale? En forma de patentes y modelos de utilidad, creaciones estéticas o diseños industriales, dibujos industriales y modelos industriales, y la protección de signos distintivos, marcas y nombres, ¿vale? En el caso de la Coca-Cola tendrá su fórmula a través de, probablemente, propiedad industrial, pero además tendrá de manera específica la protección de lo que es la marca y el nombre comercial de la Coca-Cola. Y esto además Coca-Cola lo tendrá hecho en todos y cada uno de los países. Y muy probablemente, además de Coca-Cola, tendrá protegido la versión de Coke, ¿de acuerdo? Precisamente por lo que hablamos, porque la legislación tiene carácter tal,
nacional, ¿de acuerdo? Dice Héctor que aspirina es la marca. Sí, el principio activo es el ácido acetilsalicílico, aspirina es la marca de Bayer, ¿no? Es la marca de Bayer, efectivamente es así. La aspirina tiene su patente, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya os digo, repaso únicamente para comentar los mecanismos generales. Voy a dar ahora en la siguiente diapositiva 4 nociones al respecto de la propiedad industrial en cuanto a puras invenciones o creaciones técnicas, porque tanto patentes como modelos de utilidad quizás sean de las fórmulas más empleadas, ¿de acuerdo? De hecho, cuando se habla de propiedad industrial suele aparecer la intelectual asociada al mundo artístico y, por otro lado, las patentes y los modelos de utilidad. ¿Qué es una patente? Una patente es un derecho que se le otorga a una empresa para impedir la explotación sin consentimiento expreso de esta empresa de una tecnología o de una innovación que ha desarrollado. Que ha desarrollado, por supuesto, y que ha registrado como suyo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos que se exigen en España para conceder una patente? Lo que decíamos antes, que la novedad sea universal. Complicado. Al final, después de un trabajo de las personas encargadas de ello, pues bueno, se puede más o menos averiguar. Que tenga una actividad inventiva, o sea, que sea aplicable una actividad inventiva y, por supuesto, que no sea obvio, ¿vale? Porque en ese caso no se considera una invención y, por tanto, no podría estar protegido como patente. Pero además se exige que tenga una aplicación industrial, ¿vale? El hecho de que sea algo útil, es decir, que tenga una aplicación, en este caso además con el apellido industrial, es absolutamente necesario para que se conceda el registro de patente, ¿sí? Y otra de las características de las patentes dentro de la legislación española es que la protección por patente alcanza 20 años y además no es renovable. Pasados esos 20 años la patente está abierta y cualquier empresa podría hacer uso pues de esa tecnología o de esa invención que otra empresa haya hecho previamente. ¿De acuerdo? Luego en España, también insisto, sigo hablando de legislación española, existe una figura que son los modelos de utilidad, que podríamos hablar de ellos como la hermana pequeña de las patentes, ¿vale? A nivel de derechos y de obligaciones son prácticamente iguales que los de la patente, impide la explotación sin el consentimiento de la empresa. Lo que pasa es que los requisitos los reducen un nivel. ¿En qué nivel? Precisamente en la novedad. En lugar de exigirse una novedad a nivel universal, se exige una novedad a nivel nacional. ¿Esto qué significa? Que la obtención de un modelo de utilidad suele ser más ágil que la obtención de un derecho de patente. ¿De acuerdo? Con una protección a través de patente. Pero por contra, en lugar de una protección de carácter nacional de 20 años, en los modelos de utilidad únicamente se aplican 10. Y además, tampoco son renovables. ¿De acuerdo? Por lo tanto, veis ahí pues lo que decíamos, ¿no? Las críticas, periodos de tiempo de protección independientes del sector. Yo aquí no hablo en ningún caso de los sectores a los que aplica. Aplica a todos, ¿vale? A todos y a todos por igual. Y además no es renovable. Y fijaos que la protección son 20 años en tecnología, imaginaros, ¿no? Un abismo. 10 años, pues os digo exactamente lo mismo, ¿no? Un auténtico abismo. ¿De acuerdo? Pero bueno, únicamente esto tiene como objetivo que conozcáis un poco lo que hay, lo que tenemos en España y que veáis, pues bueno, cuáles son las características que definen a cada uno de estos tipos de protección, ¿vale? Otro tipo de protección mediante propiedad industrial, como decíamos anteriormente, son las creaciones estéticas o diseños industriales. En definitiva, dibujos, ¿vale? Y modelos en 3D, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede proteger? Rasgos ornamentales de estructura y a la configuración externa, pero no al uso que se le da. El uso no es protegible mediante este mecanismo, ¿vale? Mediante propiedad industrial. Sí, rasgos ornamentales o de estructura, en definitiva, de diseño y de estética, de aquello que podemos percibir por los sentidos. La protección tiene un carácter nacional, ¿vale? Aquí sí que va de los 5 a los 25 años en función de lo que estuviéramos hablando y no es renovable, ¿de acuerdo?
hablábamos de que la protección tiene carácter nacional, pero en este caso concreto, de creaciones estéticas o diseños industriales, cabe la posibilidad de ampliarlo a otros países. ¿En base a qué? Acuerdos que esos países hayan firmado, ¿de acuerdo? Insisto, estos acuerdos tienen un carácter voluntario y se adhiere a ellos en lo que sea, ¿vale? No hay obligación ninguna de hacerlo. En este sentido, en las creaciones estéticas o diseños, existe un título comunitario, ¿vale? Que se denomina, como digo aquí, modelo de dibujo comunitario. Cuando hablo de comunitario me refiero a la Unión Europea, ¿vale? A la Unión Económica Europea, que administra a nivel europeo la Oficina de Armonización de Mercado Interior, que es como se llama el organismo que se encarga de esto, ¿vale? Insisto, esto es legislación local y en el caso concreto que tengáis debéis registrarlo de acuerdo a la legislación de cada uno de esos países. Me dice Susana si podría poner algún ejemplo de protecciones, de diseños industriales y modelos industriales. No es fácil porque suelen no ser conocidos, suelen ser creaciones previas a las que tú le das una protección, has diseñado algo, pero ni siquiera has llegado a fabricarlo. Lo único que tienes es un dibujo en 2D con todas las piezas y lo que haces es protegerlo. ¿Para qué? Para evitar que otra persona pueda hacer algo después que tú y lo explote como si fuera suyo, ¿de acuerdo? Pero no es fácil porque no es como el caso de las marcas, ¿vale? Como el caso de la Coca-Cola que estábamos hablando, que sean cosas conocidas por la generalidad. Digamos que es un instrumento que existe, muy enfocado al mundo industrial, ¿vale? Donde se le da protección. En creaciones estéticas se me ocurre, por ejemplo, que pudiera estar protegido, que no sé si es así, ¿vale? Pero podría estar sujeto a eso por los típicos urinarios de diseño, ¿no? Eso se podría proteger para evitar que nadie copie esa creación estética o diseño industrial. No protejo el uso, sino que lo que hago es proteger, ¿vale? Mediante esta figura de propiedad industrial, la estructura, la configuración externa. ¿Sí? No sé si queda claro, es un ejemplo parecido, ¿de acuerdo? ¿Vale? No te puedo dar un nombre concreto porque realmente habitualmente sobre esto ya te digo que se habla muy poco. Es un instrumento que existe y desde luego aquellos que se dediquen y os dediquéis a creaciones estéticas, diseños industriales, es una figura que debéis conocer, ¿sí? Y aquí, bueno, esto es una forma de protección que seguro que conocéis perfectamente, o al menos habéis escuchado, ¿no? Que son las marcas y los nombres comerciales, ¿de acuerdo? Una marca o un nombre, el símbolo distintivo de una empresa, de productos y servicios, muy relacionado con el tema del marketing, ¿de acuerdo? No, creo que no merece la pena que os dé muchos más datos. ¿Qué exigen? Que sea distintiva, que no describa el producto, es decir, yo no puedo poner como marca pollo, ¿vale? ¿Cómo se llama tu empresa? Pollo, ¿y qué haces? Vender pollo, ¿vale? Es un ejemplo estúpido, pero es para que entendáis, no puede ser descriptiva. Ese tipo de protección a una marca no cabe, ¿vale? Y además no puede causar confusión con otras marcas registradas, es decir, no puedo o no podría yo ahora crear una marca que se llamase Coca-Cola, ¿vale? Acabado en O en vez de en A y me dedicase al mismo sector que se dedica a la cola, es decir, a los refrescos, ¿vale? Coca-Cola no sería nunca una marca registrada. ¿Qué protección tienen? Tienen una protección decenal. Cada 10 años la marca caduca, pero en este caso se pueden renovar. No es como en el caso de las patentes. Aquí se permite renovar previo pago de la tasa correspondiente. Como en el caso anterior, cabe protección transnacional, ¿de acuerdo? Siempre en aquellos ejemplos, en aquellos casos de países que firmen estos acuerdos, y lo gestiona el mismo organismo que lo organizaba. Dice Santa Blanca, un ejemplo puede ser Camel, un ejemplo de marca, sí, es un nombre, no sé a qué te refieres. ¿Me lo puedes aclarar? No sé si estás por ahí. Camel es un nombre de marca, si es un nombre comercial. Si me refiero si es
Un ejemplo de marca. Camel es un ejemplo de marca. Sí, Camel es un ejemplo de marca, pero no describe el producto. Camel no describe cigarrillo. Camel es un camello. Camel no vende camellos, ¿no? O dromedarios, que sería la traducción. Hubo un escándalo con otra empresa de tabaco. A lo mejor es que tenía un nombre similar. Vale, eso puede... Ah, vale, correcto, sí, sí. Camel con C, Camel con K, sí, sí. Probablemente me extrañaría que alguna de estas... No sé, el que tuviera registrado antes el nombre probablemente, salvo que hubiera dinero de por medio, ¿vale? Sería la que ganase ese posible conflicto. Camel con C y Camel con K claramente causa confusión con otras marcas registradas y además se dedican también a vender tabaco. ¿De acuerdo? Ese sería un ejemplo, sí. Bueno, continuamos. Y ahora pasamos a hablar de transferencia tecnológica, ¿vale? Y lo que planteo, que es como yo creo que debe entenderse, o como es la mejor manera de explicar en qué consiste la transferencia tecnológica, es en su contraposición con lo que es una compra, ¿de acuerdo? Cuando se produce una compra, el que vende, vende, el que compra, compra, y por lo general, aunque esto cada vez está cambiando más, después podría llegar a desaparecer la relación, al menos en un periodo de tiempo corto, entre ambas partes, entre el comprador y el vendedor. En el caso de la transferencia tecnológica, esto no ocurre exactamente igual. Existe una parte cedente, que digamos que es el que tendría el producto o servicio, en este caso el titular de los derechos de propiedad intelectual, y por otro lado habría un comprador, que en el caso de la transferencia se le denomina receptor, que está dispuesto a adquirir esa tecnología, ¿vale? Esa tecnología y esos derechos, ¿de acuerdo? O al menos los derechos de explotación, no necesariamente de propiedad intelectual. ¿Qué ocurre a diferencia de la compra? Pues ocurre que el cedente al receptor no solo le da la tecnología, sino que le da también el conocimiento base, ¿de acuerdo? Así como todo aquello necesario para poder utilizar esa tecnología. Pero el ciclo se cierra, porque si bien el cedente ofrece tecnología y conocimiento al receptor, el receptor a través del uso que hace de esta cesión de tecnología y conocimiento, le ofrece un feedback a través de la experiencia de uso de esa tecnología, que lo que permite es mejorar el conocimiento y a su vez mejorar el uso que se puede hacer de esa tecnología, en este caso de esa innovación, de esa propiedad intelectual. ¿Veis, por tanto, que la transferencia tecnológica va mucho más allá de una simple cesión desde el cedente al receptor, sino que existe una estrecha relación entre cedente y receptor? En el caso de la tecnología, y cuanto más complejo es la tecnología que hablamos, el producto, el servicio, el hardware, el software, ¿vale? En definitiva, la tecnología que se está cediendo y recibiendo, tanto más importantes son los procesos de transferencia tecnológica. En estos casos hay que tender mucho más a la transferencia que a la mera compra. ¿Por qué? Porque las relaciones que se generan en los procesos de transferencia tecnológica son procesos de ganar-ganar. Las dos partes ganan mucho más que en un proceso mero de compra. ¿De acuerdo? ¿Está entendido el concepto de transferencia tecnológica? ¿Cómo se contrapone a la mera compra? ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, perfecto. Pues venga, continuamos con el tema de la transferencia tecnológica. Como decía aquí, efectivamente mantenemos aquí el bucle de beneficios que el cedente ofrece al receptor, pero que a su vez el receptor ofrece al cedente, ¿vale? Se entrega tecnología, como digo ahí, pero se entregan muchas más cosas. Y ahí está la clave de la transferencia tecnológica frente a la compra. Se venden o se ceden, ¿de acuerdo? No siempre hay una venta directa, sino que a veces hay una cesión por un tiempo limitado o una cesión de los derechos de explotación única y exclusivamente, ¿vale? De la propiedad intelectual, que esto podría ocurrir también con la compra, pero hay más cosas, porque se aportan los conocimientos técnicos para la instalación, operación y mantenimiento de esa tecnología. Y eso es muy importante. Es cierto que cuando hay una compra, las compras suelen venir asociadas con un periodo de formación o una formación inicial, pero la transferencia tecnológica va mucho más allá, ¿vale? Porque es una relación mucho más estrecha y no solamente limitada a un espacio temporal corto, ¿de acuerdo? Se transmiten conocimientos técnicos especializados, es decir, el receptor
no recibe solo información básica de cómo instalar y operar, sino que el conocimiento que el cedente le ofrece es un conocimiento mucho más profundo, ¿de acuerdo? A nivel técnico, ¿vale? Que podría llegar a permitir al receptor, de alguna manera, desarrollar incluso esa tecnología, ¿de acuerdo? En los procesos de transferencia tecnológica esto no suele ser así, porque el cedente tiene muy claro cuál es su papel y el receptor también lo tiene. No tiene necesidad de meterse a hacer los trabajos que hace el cedente por una cuestión de capacidades o habilidad, ¿de acuerdo? Además, el cedente, dentro de todo este paquete de conocimientos, lo que hace es servicios de formación. Servicios de formación, insisto, que suelen tener una duración mucho mayor que en los procesos de compra, donde va asociado un servicio postventa, un servicio de lanzamiento inicial o de formación inicial, ¿de acuerdo? Y luego ya, por supuesto, pues bueno, servicios de apoyo y soporte. En definitiva, en la transferencia tecnológica no solamente hay un producto, sino lo que se da es un paquete tecnológico, que llamamos, ¿vale? No solo es el producto, imaginémonos un hardware, sino todos los conocimientos alrededor del mismo para permitir al receptor operar en el medio plazo de una manera realmente independiente, con todas las garantías y con todo el conocimiento que el cedente, recordemos, aquel que ha desarrollado la tecnología, tiene. Bueno, este conocimiento lo cede en el medio plazo al receptor para que el receptor pueda llegar a ser independiente en el uso de esta tecnología. La transferencia tecnológica es muy importante y cada vez tiene más relevancia. ¿Qué estrategias de transferencia tecnológica hay? Bueno, pues estas son las básicas. La reactiva, la ofensiva, la de inversión, la de franquicias, ¿vale? Y la de alianzas. ¿De acuerdo? Que es un caso particular de transferencia tecnológica. ¿En qué consiste? Por supuesto, como digo ahí, desde el punto de vista del cedente. Hay que adoptar un punto de vista para entender por qué decimos que una estrategia es reactiva. Una estrategia es reactiva cuando el cedente genera una tecnología, desarrolla un producto, un servicio, a una demanda concreta. Es decir, hay un cliente que lo que dice es, quiero algo concreto para algo. Por eso decimos que es reactiva, porque no nace del cedente el hecho de desarrollar nada, sino que viene precedido de una solicitud de algo, ¿vale? Tiene un carácter marginal, es decir, no sé, lo que se hace es, digamos que valorar en función del coste que me da, le aplico un incremento que es lo que yo finalmente acabo cediendo al receptor en términos de precio. Supone una visión bastante cortoplacista, precisamente por esa falta de proactividad. Es decir, si no tengo un cliente que me pide, yo no hago nada, ¿de acuerdo? Eso no suele ser una buena política, una estrategia reactiva de transferencia tecnológica no es lo más apropiado, y además lo que hace es que te da un control muy débil, porque al trabajar frente a una demanda muy concreta, apenas tienes control sobre el producto que se sale. De acuerdo que lo has desarrollado tú, pero no existe ese conocimiento ni es una criatura tan tuya como cuando las estrategias que se adoptan son diferentes. Diferentes como la ofensiva, ¿vale? La ofensiva es justamente lo opuesto a la reactiva. Se pone en valor los activos que una empresa tiene. Es proactiva en el desarrollo de innovación, en el desarrollo de tecnología. El objetivo no es responder a una demanda y obtener un beneficio, sino que rentabilizar un proceso de innovación continua dentro de la empresa. Supone una estrategia, frente al cortoplacismo de una estrategia reactiva, supone una visión a largo plazo, ¿vale? Esa visión de los horizontes 2 y 3 de los que hablábamos en la sesión anterior, ¿vale? Y donde supone una implicación muy alta por parte del cedente. El cedente, en esa proactividad, requiere implicarse de una manera muy intensa a la hora de ceder esa tecnología a través de un proceso de transferencia tecnológica al receptor. Riesgos existen, por supuesto, y es el riesgo de difusión, porque en el caso de una estrategia reactiva, al responder a una demanda concreta, la venta o la comercialización está garantizada. Cuando, sin embargo, yo soy proactivo, es decir, yo me dedico o hago innovación tecnológica sin una demanda concreta de un cliente, ¿vale? Lo que tengo es un riesgo de difusión, es decir, he creado algo, he desarrollado algo, pero luego no sé si realmente va a tener una aceptación en el mercado que rentabilice esa inversión. ¿Sí? Otro tipo de estrategia desde el punto de vista del cliente es la de inversión. ¿Qué se hace aquí? Lo que se hace es buscar socios que tengan capacidades o habilidades diferentes a las tuyas
a través de joint ventures y con una visión, desde luego, más a largo plazo, ¿de acuerdo? Tiene características muy parecidas a la ofensiva porque esta búsqueda del socio es proactiva en la búsqueda de esos partners que sean más adecuados al objetivo que nos marquemos, y frente al riesgo de difusión de una estrategia ofensiva, aquí es el riesgo. Con quién te asocies tiene un carácter fundamental a la hora del éxito de esta estrategia de transferencia. Otra manera de transferencia tecnológica es el franquiciado. El franquiciado, pues bueno, lo veis a nivel comercial, a nivel tecnológico también sucede, donde lo que hay es una participación de los resultados, suelen ser unas relaciones al menos medio, pero normalmente a largo plazo, y donde el mayor problema que hay, o la gran ventaja, es que este franquiciado te permite controlar esa tecnología excedente, ¿vale? Pero si ese franquiciado se vuelve muy grande, también complica y convierte en mucho más complejo la gestión de las mismas, ¿de acuerdo? Bueno, y por último ya hablaremos de las alianzas, que es un caso muy particular de estrategia, es una manera de transferencia tecnológica donde receptor y cedente casi trabajan de tú a tú, donde el uno y el otro es difícilmente a veces, bueno, es claro quién cede y quién recibe, pero donde la implicación se produce a los mismos niveles de intensidad. Una empresa, ¿vale? Una entidad genera una nueva tecnología, una alianza tecnológica para esta nueva tecnología que está basada en acuerdos entre partes. Una parte que pone digamos, el conocimiento tecnológico, generalmente, y una segunda que pone el conocimiento de comercialización. Suelen ser las alianzas en este sentido más habituales, donde tenemos un actor con una gran capacidad de desarrollo tecnológico y otro con una gran capacidad de comercialización. Suelen ser las alianzas más frecuentes. ¿A qué se orientan este tipo de alianzas? Alianzas a desarrollar mercados, a potenciar tecnologías que han salido, orientados a combinar, es decir, a combinar tecnologías existentes con tecnologías buenas, con tecnologías nuevas, precisamente aprovechando esa red comercial que puede tener una de las dos partes. Cuando digo que afecta a elementos nucleares, quiere decir que estas alianzas suelen suponer nuevas maneras de entender las empresas, porque muchas veces, habitualmente puede ocurrir que en este tipo de alianzas, cuando son muy intensas, requieren una nueva manera de ver las estructuras en cada una de ellas para generar una que de una manera coherente y de una manera fluida permita el éxito de esta alianza tecnológica. Por supuesto, digo aquí que aunque existe una relación muy íntima entre las empresas, esta mantiene su independencia, ¿vale? Esto no es una absorción, no es una fusión, cada una de ellas es independiente, pero están muy claros cuáles son los roles, unos roles encaminados a obtener resultados de ganar y, por supuesto, compartir beneficios. Es decir, en definitiva, estamos hablando de un marco de cooperación, ¿vale? De cooperación para que todas las partes ganen. Aquellos que tienen la tecnología puedan obtener beneficios a través de la comercialización y aquellos que saben comercializarla obtengan beneficios a través de esa capacidad y de la venta de una tecnología que por ellos mismos no habrían sido capaces de desarrollar. Las alianzas tecnológicas, ¿vale? Surgen por muchos motivos, ¿vale? Pueden ser por ajustar los costes de más I. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tengo recursos limitados y no tengo las capacidades para desarrollar una I+D+I, lo que hago es que me busque un socio que sí la tenga. Yo pongo mi parte de conocimiento y mi socio pone su parte de conocimiento. Esto suele generar reducciones en los precios, precisamente asociados a la reducción de las inversiones necesarias, o dicho de otra manera, la compartición de los costes asociados, ¿de acuerdo? Además, estas alianzas cada vez son más frecuentes, precisamente porque los mercados son globales y no todas las empresas tienen presencia en todos los lugares del mundo. Esto genera ¿qué? Complementariedades, tanto en recursos y capacidades como en presencia geográfica a lo largo del globo. Existen habitualmente también alianzas tecnológicas para incrementar volúmenes de facturación. Yo me alío contigo en un determinado sector en el que yo no tengo experiencia, no tengo tecnología, para que parte de ese beneficio que generamos venga a mis arcas y de esa manera aumente mi volumen, ¿de acuerdo?
también es una manera de neutralizar competidores. Me alío con alguien muy potente en un sector, en un mercado donde yo estoy perdiendo capacidad de competir, para que a través de esta alianza pueda ganar aquello que por mí mismo no podría ganar. ¿De acuerdo? Y además estas alianzas nos permiten compartir riesgos. ¿Por qué? Precisamente pues porque reducimos los costes, por más que reducirlos los compartimos, ¿de acuerdo? Y por tanto compartimos los riesgos. ¿De acuerdo? A menores inversiones por cada uno de ellos, también el riesgo en términos económicos es relevante, se reduce. Pero hay una cosa importante que es la reducción del time to market. Hoy en día, en un mundo muy ágil, del que ya hemos hablado, ágil, dinámico, en permanente cambio, estas alianzas y este compartir know-how entre las diferentes empresas lo que reduce son los tiempos de lanzamiento de productos y servicios al mercado. Y a día de hoy, aquellas empresas que sean capaces de hacerlo más rápido serán aquellas que habitualmente se lleven el gato al agua. Por eso las alianzas cada vez son más relevantes. ¿De acuerdo? Lo pongo aquí, ¿vale? Como residual, pero no como menos importante, al menos en los términos por los cuales en frecuencia las alianzas tecnológicas se dan, es para la obtención de ayudas públicas. A veces se requiere de alianzas con otros actores de carácter tecnológico o de carácter comercial, si no es tecnológico, para la obtención de ayudas públicas. Yo esto no sé si es un problema o una solución, desde mi punto de vista es un problema, porque lo que hace es generar alianzas con un objetivo de conseguir ayuda pública, pero no con un objetivo de innovar. ¿De acuerdo? Me parece un problema más que una solución para animar a las empresas a innovar y a buscar alianzas con otros actores. ¿De acuerdo? Y bueno, ya estamos acabando, ¿vale? Esta va a ser la última, donde cuáles son las claves del éxito de las alianzas tecnológicas. ¿Vale? Cuando nos metamos en una alianza tenemos claros algunos aspectos. Uno, definir los objetivos y por qué esa alianza tiene sentido. ¿De acuerdo? No nos podemos aliar con cualquiera por el hecho de aliarnos. Hay que haber un claro objetivo por el cual tomamos esa decisión. Es como un matrimonio. Puede convertirse en un matrimonio duradero o esto puede llevarnos a convertirnos en una esclavitud, estar esposados a un socio que no es el socio adecuado para esa alianza en concreta, ¿vale? Además, cuando nos metemos en una alianza debemos tener claro que hay que aportar los recursos suficientes para ambas partes. Y además recursos tanto de carácter humano como de carácter económico. ¿De acuerdo? No puede ser que cuando se hace una alianza tecnológica empiecen luego a surgir problemas derivados de una aportación insuficiente. Este tipo de alianzas están destinadas desde el principio a no funcionar. Es importante cuando se establecen alianzas definir no solo los objetivos, sino también las responsabilidades de cada una de las partes. ¿Todo? Definidos los roles y las responsabilidades, generalmente se supera uno de los mayores obstáculos para el éxito de una alianza tecnológica, en este caso concreto que hablamos, pero de una alianza en general. Importante o importantísimo, diría yo, destinar las personas clave, las personas que sean capaces de gestionar las alianzas, donde hay un gran número de interesados, de stakeholders, que pueden boicotear o que pueden promover que esa alianza sea exitosa o sea realmente un fracaso. ¿De acuerdo? Hay que mantener una adecuada comunicación para garantizar una confianza dentro de esta alianza. No puede ser que una alianza la comunicación sea una comunicación poco transparente. Hay que hacerla transparente y adecuada. Además, mantener vigilancia y control. Es decir, unida a la confianza, esto no nos puede derivar en una dejación de vigilancia y control de aquellos elementos que son claves. ¿Vale? No podemos dejar de controlar aquellos KPIs o aquellos aspectos que marcan el buen camino de esta alianza. Por mucha confianza que haya, no debemos perder nunca el control y nunca debemos perder el punto de vigilancia sobre cómo va evolucionando esa alianza en términos de objetivos que habremos definido previamente. Por supuesto, importante, conocer cuáles son los límites de cada uno. ¿Vale? No todos somos buenos en todo y como tal, no todas las empresas son buenas en todo ni tienen los recursos y capacidades suficientes. Hay que saber dónde están los límites y no sobrepasarlos para evitar meternos en aventuras que no nos lleven a ningún lado. En este sentido, la clave del éxito también es el que las empresas que se alían tengan culturas compatibles. Es difícil que empresas con culturas muy diferentes, ¿no? Imaginemos
empresa con una cultura muy conservadora, donde asume pocos riesgos, se alía con una empresa que asume muchísimos riesgos, eso al final es una fuente constante de conflictos. Salvo que queden muy claros las responsabilidades y la alianza, pues por otros motivos, es una alianza valiosa, ¿vale? Y estas claves del éxito, en definitiva, son las que nos han de marcar cómo seleccionar a nuestros socios. Es decir, que tengan capacidades complementarias, ¿vale? Hablamos de culturas compatibles, pero también hablamos de recursos suficientes por cada una de las partes, ¿de acuerdo? Que estas capacidades sean complementarias, es decir, que me aporte la empresa con la que me lío aquello que yo no tengo, y que además ese aporte sea un aporte real y yo añadiría que equilibrado por ambas partes.